Listos para la jornada electoral. Ha habido casos, vamos a preguntar más adelante sobre este tema de candidatos sentenciados que han tenido que salir de las listas. Preguntaremos, pero primero, por supuesto, quiero preguntar cuál es la propuesta legislativa principal, personal de cada uno de ustedes para lo cual quiere llegar al Congreso. Bueno, en mi caso, nosotros habíamos planteado también hacer una continuidad con la propuesta del Frente Amplio, ¿no? Que están, digamos, en comisiones o que están en la vicepresidencia, ¿no? Y bueno, una de ellas que a mí me interesa personalmente es la Ley General de Ordenamiento Territorial para poder plantear una zonificación económica y ecológica de todo el Perú. Eso ya se ha dado en algunos gobiernos regionales, pero sí sería importante una ley, ¿no? Y personalmente a mí me interesa el tema de las mujeres. Y bueno, hay un tema pendiente que es muy importante, que es la Ley de Trabajadoras del Hogar y la ratificación del convenio 189. Y además de eso, por supuesto, hacer una fiscalización y, digamos, monitoreo del cumplimiento de normas que no se cumplen, lamentablemente, como protocolos de parte de la Policía Nacional cuando se presentan las denuncias por feminicidio, ¿no? Hemos estado escuchando de los casos y bueno. En el caso de la ley de la trabajadora del hogar, ¿qué cambios serían los que proponen? Porque existe un ordenamiento legal al respecto. Sí, pero lo que sucede es que esa normativa es una normativa que constriñe mucho los derechos de las trabajadoras. Entonces nosotros sí queremos que las trabajadoras tengan derecho a CTS, no que tengan a 15 días de vacaciones, sino un mes completo de vacaciones, etcétera, ¿no? Es difícil, Federico, es difícil porque en nuestro país la situación de las trabajadoras del hogar es tremendamente precaria, sobre todo en el ámbito de provincias. Pero yo creo que si digamos, ponemos una valla alta, va a crear mayor conciencia de parte de las familias que tienen trabajadoras del hogar y a las que se les paga muy poco, ¿no? Es a todo nivel socioeconómico que tienen a una persona. Y cuanto menos recursos tiene una familia, sí, se aprovecha, digamos, de la persona a la que contrata o a la que le hace como que el favor, supuestamente, de darle techo y a cambio de eso ahijadas, quiere que ¿no? ahijadas, entre comillas. O simplemente no hay los recursos. O no hay también, ¿no? Nidia Vilches. Federico, de la función, de las tres funciones que tiene el parlamentario de legislar, hacer control político y de representación, quiero hacer estas dos últimas y empiezo por lo siguiente. Es lamentable y lo hemos visto en las noticias que ustedes han puesto en la mañana, 11 feminicidios lo que va del año, 2 por día. ¿Cómo detenemos los feminicidios? El presidente del Consejo de Ministros hace unos días ha anunciado que va a otorgar 600 millones de soles para combatir la violencia contra la mujer. Pero ¿esto a qué va? Va a contratar más profesionales, consultorías, contratar publicidad y no estamos atacando el problema de fondo. Proponemos concretamente que estos recursos puedan ser destinados a financiar emprendimientos de mujeres con capacitación previa, con casas de refugio que acojan a ella y a sus hijos y de esta manera podamos desligar que la violencia venga con golpe y la señora tenga la valentía de denunciar y decir basta ya de violencia, se retire de la casa o bota al pegalón, pero que preserva y puede tener un recurso, un ingreso. Siendo esta la función de representación en trabajo con el Ejecutivo, porque de ellos provienen los recursos, ya no más burocracia. Vamos a resolver el problema de fondo. Un programa nacional contra la violencia familiar y sexual. Cuando ministra de Estado en ese sector, he visto el trabajo importante que hacen. Pero esto nació el 2001. Hasta el momento ya no cumple el rol para el cual ha sido creado, necesita reformarse e ir más adelante y trabajar en el tema de prevención. Y culmino mi comentario con esto, perdón. En abril del año pasado se ha aprobado la ley de salud mental. Hasta el momento el Ministerio de Salud no la ha reglamentado, por tanto no sabemos cómo va a trabajar el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales. Bien, y el diagnóstico que hacen ustedes, ¿cuál es la causa o cómo se puede operar frente a este tema terrible que tenemos? Sí, bueno, es interesante lo que propone Nidia, ¿no? Porque fíjate, según el Ministerio de la Mujer, el 60% de las víctimas de feminicidio son
amas de casa. ¿Qué significa eso? Que no tienen un acceso a ingresos propios. Entonces, por eso, la violencia no es una violencia que se presenta, digamos, en el último escalón de frente, sino que hay toda una serie de escalones que comienza con controles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las personas que son amas de casa y que dependen absolutamente del esposo, entonces obviamente van a tener que aguantan, ¿no? Digamos, aguantan en ese escalón y llega hasta esta última consecuencia. Ahora, personalmente y desde nosotros del Frente Amplio, lo que queremos también es atacar al núcleo duro de todo esto, que son los varones, los perpetradores. Entonces nosotros estamos proponiendo una ley de fomento de nuevas masculinidades. ¿Qué significa eso? Eso lo que intenta es plantear una serie de propuestas educativas para deconstruir, digamos, el machismo de los varones, sobre todo operadores de justicia, que no son empáticos con la víctima. Y en estos momentos la formación que tienen en las escuelas de policía, de suboficiales, etcétera, son paporretear los artículos de los tratados internacionales, y eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es verdaderamente ir a ese punto y pensar por qué los varones son violentos. Pero ¿qué le tocaría al Congreso en cuanto a los contenidos de enseñanza de las escuelas policiales? No, o sea, lo que nosotros estamos proponiendo es una ley de fomento de nuevas masculinidades amplia, no solamente para la policía, sino, digamos, para el sector de educación en general, pero en particular pensando en las escuelas de suboficiales de la Policía Nacional. ¿Y qué pasa con las mujeres machistas? Porque son finalmente las madres quienes educan con esa idea, no sé, esa vida de machismo también a los niños. Verónica, el Ministerio de la Mujer, lo acaba de decir Nidia, tiene un presupuesto para poder utilizar mensajes y poder lanzar mensajes por la televisión, que a mí me parece un mecanismo, una forma, un medio extraordinario para poder poner, digamos, en las familias y cuestionar ese machismo de las mujeres, de las madres, ¿no? Porque es verdad, nosotros a los hijos les enseñamos machismo y eso no puede ser. Pero todo machismo produce feminicidio, porque yo recuerdo antiguamente, pues los machistas decían ni con el pétalo de una rosa, la madre por encima de todo, o sea, no todos los machismos, al contrario. Federico, aquí nosotros estamos llegando a extremos hablando de los feminicidios. Y si miramos las 168 víctimas del año 2019, el 30% de ellas denunciaron que tenían acoso de sus exparejas. Entonces, el sistema de justicia es el que no está funcionando. Ahí, no solamente la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, no funciona. Lo único que estamos esperando es que terminen en cajón. Lo que ha sucedido ayer en Los Olivos. Esta señora tuvo la valentía de decir, yo no quiero más estar contigo. Y se puso valiente a trabajar en su negocio. Pero la señora presentó denuncia de violencia. Entonces, ¿qué hace el sistema de justicia? Ella tuvo la valentía de decir, hasta aquí, no más. ¿Y cómo podríamos cambiar eso? Porque se supone que si le otorgaban unas medidas de protección a través de una ley que se creó en el 2016, cuando todavía no salía, no entraba Pedro Pablo Kuczynski, o sea, del gobierno de Ollanta Humala, hay una ley. Entonces, ¿cómo poder arreglar eso desde el Congreso? Pues una ley así, que a veces no sirve de nada. Las medidas de protección son declaratorias, el juez declara pero no ejecuta. Por supuesto. Acá el juez no va a ir a proteger a la señora. El control político que tiene la función el congresista, fiscalización y control político, podemos interesarnos y debemos hacer los congresistas. ¿Cómo podríamos hacer? El Ministerio Público tiene el observatorio de todos los que han presentado denuncia, porque tú presentas en la policía y va al Ministerio Público. Claro. ¿Cuánto de eso se ha hecho un seguimiento? No hay. El congresista tiene la facultad, vía control político, hacer iniciativa, vamos a ver por muestreo, no vamos, para ver si se está cumpliendo. Ahí tiene que tener sanción ejemplar quienes no cumplen su función. Tenemos poquísimo tiempo, pero les damos un minuto para hablar directamente al público elector. Bueno, mi nombre es Rocío Silva Santisteban, yo soy profesora universitaria, soy escritora, he sido periodista también en algún momento de mi vida y soy una mujer de izquierda desde hace muchos años y lo que propongo a la población, a los peruanos y a las peruanas, es que opten por las mujeres en primer lugar y en segundo lugar, si no quieren votar por mí, yo siempre digo, no importa, pero no voten por los corruptos,
en todo caso, si quieren votar por mí, yo estoy en el Frente Amplio con el número 2 y nosotros somos, por lo menos en esta ocasión y en esta oportunidad, no estamos llevando a ningún congresista del Congreso anterior. Muy bien. Muchas gracias. Y en lo que respecta a la función congresal, yo quiero rematar con dos temitas importantes. La fiscalización a los gobiernos locales en Lima. Si nosotros somos representantes de Lima, no estamos haciendo control político a las municipalidades. Gastan por debajo del 50%. Emiten ordenanzas que no están acorde con la realidad de su propia población. Voy a ponerle la fiscalización en ese tema. Luego, sobre las pensiones de los pobres que no tienen pensiones, el 88% de la población. Pensión 65 nació el año 2010 y esa pensión 65 no llega a los pobres a nivel nacional. Y los que tienen pensiones no pueden estar ganando 300 o 400 soles. Mínimo el sueldo mínimo vital. Soy Nidia Vilches, represento al Partido Aprista Peruano, un gobierno que hizo en su segundo gobierno la buena tarea de crecer el país. Nidia Vilches marcando la estrella y escribiendo el número 2. Bien, muchas gracias. Han tenido tiempo y bueno, ya vamos a esperar los resultados ya después del domingo. Muchas gracias. Suerte.